Bueno, hoy vamos a estudiar el conocimiento espiritual e intelectual. Y después, la próxima clase, vamos a estudiar el conocimiento progresivo. Hoy lo vamos a mencionar muy por encima, como el libro también lo menciona, pero vamos a estudiar el conocimiento espiritual e intelectual hoy. Muy bien, esta parte del libro, de lo que habla el libro, es introducirnos a dos tipos de conocimientos esenciales para el cristiano, que es el conocimiento espiritual y el conocimiento intelectual. A mí esta parte del libro me trae mucha luz porque uno tiene un montón de dudas acerca de, no dudar de Dios, pero de cómo Dios obra, ¿no? ¿Cómo puede ser que una obra de Dios sea tan grande o tan inmediata en alguna persona, ¿no? A nosotros, mi esposa siempre dice que a ella una de las cosas que más le sorprende es cómo una persona que no conoció a Cristo nunca, o al menos nunca sí escuchar hablar de Dios y todo, pero nunca estuvo en una iglesia, nunca conoció a Cristo, un día lo conoce y su vida se vuelca totalmente, ¿no? Nosotros tuvimos un caso en la iglesia, cuando estábamos en Corrientes, de un chico que llegó. Él desconocía totalmente el cristianismo y después se transformó y era como el más cristiano de todos. Después también siguió su vida, se fue a otro país, se casó con una chica que también era cristiana. Sorprendente, una vida donde Dios obró. Pero bueno, un poco de esto habla esta parte del libro y vamos a mencionarlo al principio, cómo se obtiene. Voy a leer algunas partes textuales de lo que dice el libro y algunas cosas las vamos a ir hablando. Dice: al producirse en nosotros el primer encuentro con la persona del Señor Jesucristo, ya tenemos vida eterna. Es una cosa como un chispazo, ¿no? Es como cuando nos encontramos con el Señor, automáticamente nos volvemos poseedores de la vida eterna. Eso es algo, no podemos usar la palabra mágico porque no es magia, ¿no? Es algo espiritual, en realidad es una transformación total que el Señor hace. Esto, obviamente, todo lo que el libro habla está sustentado en la palabra. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 47, que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? Pasá a la primera, a ver. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Comienza con el encuentro con Jesucristo. Y ahí está el versículo que acabamos de leer, ¿sí? Y vamos a la parte de fe genuina. Esto es complicado porque a veces alguno está convencido de que Dios existe, de que Dios es real, pero no hay una fe genuina sobre el poder que Él tiene, ¿sí? Entonces, esto de el conocer a Cristo habla de una entrega total, ¿no? No solo una aceptación, como decía yo, de, bueno, Dios existe, si es real, etcétera, sino de una entrega total, es decir, yo decido vivir para Cristo, ¿no? Al principio es como muy difícil porque por ahí uno no tiene el conocimiento o no se tiene el conocimiento sobre cómo funciona todo esto, por eso el libro trae a la luz esto. Y otra cosa también es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe que en algún momento no teníamos, que la adquirimos también cuando creemos en Él, ¿sí? Está en estos dos puntos, que viene por el oír la palabra de Dios. Si alguien tiene Romanos 10, 17, yo en teoría lo tendría que traer anotado. Acá, sí, acá lo tengo. A ver. Voy a decir que no. 10, 17. Sí. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, esta es una parte textual del libro, dice: la fe que ha funcionado en este creer ha venido por la palabra de Dios mediante la predicación del Evangelio que previamente se nos ha hecho, y de esta manera se produce la conversión. Entonces, este creer no solo es una aceptación meramente intelectual de que Dios existe o de que Dios es real, sino una entrega total y confiada a Cristo. Es una fe que transforma, ¿sí? A la larga transforma, y que está basada en la predicación del Evangelio. Muy bien, este es cómo se obtiene. Y vamos a la siguiente parte, que es el conocimiento inmediato, ¿sí? Dice el libro: como lo indica la palabra, en este conocimiento que viene con la rapidez del encuentro, cuando decimos que conocemos a Dios, nos referimos primeramente a este conocimiento inmediato, pero primario. Es este primer contacto con conocer a Dios, ¿sí? Que viene también a través de que hemos escuchado de su palabra
o hemos escuchado la predicación de su palabra, ¿no? Este encuentro, si bien nos transforma, es apenas el comienzo de toda una vida, ¿sí?, en Cristo y todo lo que eso conlleva. Vamos a leer en Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y después en Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué leemos estos dos versículos, que también obviamente están en el libro? Es porque cuando tenemos ese primer encuentro con Jesús, es como que conocemos al Señor como la puerta, ¿no? Estamos entrando, pero no podemos quedarnos ahí, porque hay que avanzar. ¿Avanzar a qué? Al mismo Dios, que también no solo es la puerta, sino que también es el camino, ¿sí? Entonces, yo voy a leer textual lo que dice el libro. Jesús no solo es la puerta para quedar detenidos en su dintel. Esta dintel es una palabra de la Reina Valera 60, ¿no? Detenidos en su dintel, Jesús también es el camino, por lo cual habrá que transitar para conocer las excelencias de su persona y de su obra. Nosotros, si nos ponemos a pensar ahora con el recorrido que ya tenemos de conocer a Cristo, esto ahora nos suena, ¿no? Es decir, al principio era como, bueno, no conocemos tanto, quizás algunos venimos de la iglesia y por ahí es como que nos saltamos ese proceso, se puede decir, pero en realidad, en mi caso personal, llega un momento en mi vida en que yo es como que asumo, ¿no? Uno desde siempre escucha que Dios tiene que ser el Dios tuyo, no el de tus padres. No sé si algunos chicos que también han nacido del cristianismo, uno sigue escuchando esto, pero llega un momento donde uno dice: basta, esta es mi vida, yo tengo que asumir mi responsabilidad como una persona adulta, de quién es Dios en mi vida, qué es lo que yo quiero hacer en el Señor y cómo quiero caminar en Él, ¿no? Entonces, creo que también no es que nos saltamos este proceso aquellos que hemos nacido en un lugar cristiano, sino que también hay un momento donde tenemos ese encuentro con el Señor, ese encuentro profundo, ese encuentro que quizás es el inicio de algo que con el desarrollo del tiempo se hace mucho más grande. Entonces, como decíamos, este conocimiento es el inicial, pero no es suficiente, porque necesitamos avanzar. Perdonen que vaya rápido, pero tengo como 7 hojas, así que... Muy bien, esto lo terminamos, el conocimiento inmediato. Vamos a la siguiente, que es el conocimiento progresivo. Este es el título del siguiente, de la parte del estudio, que la vamos a dar el otro viernes, ¿sí? Esto se va a mencionar acá por un tema de organización de cómo el libro lo va llevando también, así que, y voy a leer una parte textual también. Este conocimiento progresivo es el conocimiento que sigue al conocimiento inmediato, que es lo que venimos hablando, y sin el conocimiento progresivo nosotros seguiríamos siendo niños, ¿sí? Esta parte de siendo niños, ¿a qué versículo nos hace acordar? A los bebés. En 1 Corintios 3:2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso quiere decir que a los que les estaba diciendo esto estaban casi en el conocimiento inmediato, en el progresivo se habían quedado, digamos, estancados. Hay otro versículo también que lo ejemplifica, que es Efesios 4:14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Se refiere a que no hay un altibajo, ¿no? Sino que dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, aquellos que posiblemente nos hayamos quedado en algún momento en ese inicio, en ese conocimiento inmediato, al no tener sólido el conocimiento progresivo en el camino, que también el Señor, el Dios es el camino, cualquier viento de doctrina nos puede llevar. Nos ha pasado y lo hemos visto que ha pasado también, ¿no? Entonces, incluso es curioso, siento yo, que quizás a veces pasa con alguien que, o quizás yo creyendo que soy totalmente sólido en este conocimiento progresivo, me entran dudas. O quizás alguien que uno ya consideraba sólido en este conocimiento de Cristo y que una doctrina se lo llevó. Y uno dice: ¿cómo? Entonces, esto que habla en el libro Papi da claras muestras de que hay partes, hay cosas que nosotros no podemos obviar, ¿sí?, en el conocimiento del Señor. Porque de lo contrario estamos solo pasando el tiempo y no encontrando esa solidez en el conocimiento de Cristo. Entonces,
una de las cosas a tener en cuenta es que a medida también que seguimos ese camino, nuestra fe se acrecienta, ¿sí? Porque nuestro conocimiento en Dios se va profundizando también, ¿sí? Entonces, dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está fijada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí habla de que requerir caminar en la verdad y conocer más a Dios, ¿sí? Y el libro textualmente habla y dice, si no existiese el conocimiento progresivo, poco sucedería en nuestra vida para que glorificara al Señor. Es como que si nosotros conocemos a Cristo y nos hemos quedado en esa primera parte, el no profundizar en el conocimiento de Cristo nos imposibilita que dentro de nuestras vidas hayan cosas que den gloria al Señor. Porque posiblemente nosotros estemos haciendo alguna cosa, estemos haciendo algo dentro de la iglesia, pero no está haciendo ni con el sentido correcto, ni con la actitud correcta, porque está haciendo una cosa más como cuando voy a trabajar a mi trabajo, ¿sí? Pero cuando se conoce al Señor más profundamente, ¿sí? Y la fe está más sólida, ¿sí? Y el conocimiento nuestro en Dios se ha profundizado, todo encuentra un sentido. Hasta el hecho de decir, ¿por qué vas tantas veces a la iglesia? ¿Por qué vas 4 veces a la iglesia a la semana? 4 cultos. Son razonamientos que en el intelecto de aquel que no se conoce a Cristo es una locura. Es más, hay un versículo que habla de que para los que no conocen al Señor esto es una locura, ¿sí? Y si usted no se pone a pensar, hermano, es una locura. Pero el conocimiento en profundidad de Cristo nos hace entenderlo. Entonces, de esto vamos a profundizar en la próxima clase, que es el viernes siguiente. Muy bien, ahora vamos a pasar al conocimiento espiritual. Esta primera parte, retrocede un poquito, a ver, hasta el principio, excepto el título, después del título. Hablamos cómo se obtiene el conocimiento, ¿sí? La siguiente, hablamos del conocimiento inmediato y hablamos del conocimiento progresivo, ¿sí? Ahora vamos a hablar del conocimiento espiritual. Esa parte era como la introducción de todo lo que vamos a hablar ahora. El conocimiento espiritual, ¿sí? Esto es increíble, porque aquí lo que vamos a ver ahora es que el primer impacto cuando conocemos a Cristo es espiritual, no es al intelecto, no es al razonamiento, ¿sí? Sino es al espíritu. Es eso que decía yo al principio, esa cosa que atraviesa la vida de alguien y lo transforma, lo cambia, ¿no? Vamos a empezar leyendo una parte del libro que dice: al poner en primer lugar el conocimiento espiritual, antes del intelecto se refiere, esencialmente lo hacemos para que tengamos bien claro que lo que el Señor impacta en primer lugar en nuestro encuentro con Él es nuestro espíritu y no nuestro intelecto. Hay un montón de cosas que se nos revelarán a nuestra mente después de que hayan impactado nuestro corazón. ¿No les ha pasado que alguna vez han hecho algo meramente por creer en Cristo y por fe, sin entender por ahí a qué te puede llevar o de qué te puede servir o cómo puede ser de utilidad para la iglesia o para otros? ¿Por qué? Porque quizás no lo estás entendiendo, o algún versículo de la palabra que dices, esto, pero bueno, yo no creo, ¿no? Como el pastor Juan Carlos siempre dice, hermano, si usted ve algo que es una cosa que se contradice con otra, crea las dos cosas, dice el pastor. Y es así porque el Señor no miente, porque su palabra es verdad. Entonces, en el encuentro con Cristo es el espíritu del hombre el primero en ser impactado, no el intelecto. Entonces, hay que tener claro esto, que primero es el espíritu y después es el intelecto. Entonces, dice acá, la fe precede a la comprensión. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es, en mi caso personal, es complicado el tema de la fe. Es complicado el tema de la fe, porque muchas veces incluso es confundido con un deseo, ¿no? De como ponerle mucha fuerza al deseo. No, eso no es fe. Pero la fe en realidad es ver que algo que no está. Entonces es un poco, a nuestro intelecto es un poco, me estás confundiendo, ¿no? Pero a nivel espiritual, ¿sí? Es totalmente
encajan todas las piezas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe precede a la comprensión humana, al intelecto. Entonces, la palabra de Dios es espíritu y es vida, y eso está en Juan 6:63. A ver si lo tengo anotado, creo que sí. Si no, alguien lo puede leer. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, eso es la palabra de Dios. Eso que, ¿por qué está aquí? Porque cuando habla que la palabra de Dios es espíritu y es vida, está por encima del intelecto, ¿sí? Por encima de la comprensión. Pasa a través del ámbito espiritual, ¿sí? Que muchas veces posiblemente no lo logremos entender con el intelecto, no nos cierre a nivel mental y humano, pero sí a través del espíritu. Voy a leer una parte del libro que habla acerca de la fe. Primero, dice, es necesario creer antes de comprender. Aunque la comprensión sea simultánea, el objetivo que se persigue debe ser el espíritu. Si somos salvos por la fe, somos salvos no por lo que entendemos, sino por lo que creemos, ya que la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Lo que no se ve no lo podemos entender, pero gracias a la procedencia de esta fe, que es la palabra de Dios, confiamos en esta palabra y por ello somos salvos y comenzamos a conocer al Señor. Es como todas esas piezas unidas entre sí, ¿sí? La fe, ¿sí?, que viene de la palabra de Dios, trae salvación y a través de eso comenzamos a conocer en profundidad al Señor, ¿no? Es todo unido, que quizás algunas piezas no en nuestro intelecto no encajen, o en nuestra mente no encajen, pero sí a nivel espiritual, ¿sí? Y nosotros lo hemos experimentado durante todos los años que llevamos recorridos en el Señor, que creo que aquí la mayoría tiene algunos años ya en Cristo. Hemos visto que esto va unido entre sí y podemos decir, funciona, ¿no? Quizás la fe la podríamos comparar con creer, por ejemplo, que un avión vuela, pero no experimentarlo hasta que nos hemos subido y estamos allí pensando que no sé cuántos miles de kilos son y están en el aire volando y llevándonos de un lado a otro, ¿no? Es una experiencia complicada que quizás a nivel mental uno no la entiende. Bueno, hay explicaciones físicas, obviamente, pero a veces sí, a veces decimos, bueno, sí creo que el Señor lo puede hacer, pero el intelecto se opone a veces al espiritual, ¿no? Pero nosotros creemos que la fe es verdadera y que está basada en la palabra de Dios. Muy bien. Otro ejemplo que podríamos dar, que también el libro lo menciona, es el de Tomás. Cuando Jesús se aparece y le dice, entonces, en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, es decir, lo reconoce como Señor, ¿sí? Pero Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hay una explicación exacta de lo que pasa ahí, tampoco la palabra deja escrita que Tomás haya metido los dedos en la mano cuando se los ofrece, pero hay una parte donde Tomás cree, porque le habla como Señor, ¿sí? Donde lo ve. Es como que, yo siento como que su intelecto y su espíritu se chocan y se fusionan en ese momento, ¿no? Y recibe como una cuota de realidad de parte de Jesús ya resucitado, ¿no? Y donde, bueno, no lo narra la Biblia, pero seguramente alguna cosa habrá dicho después Tomás y habrán tenido alguna interacción. Pero también es un ejemplo de la fe, ¿sí? Del conocimiento espiritual. Muy bien. Y hay una última parte que es la conversión real, que proviene del llamamiento, ¿sí? Voy a leer una parte del libro. Dice, no es la disyuntiva sobre si conviene o no conviene entregarnos al Señor y comenzar a conocerle, de si nos beneficia o nos perjudica. Es la fuerza de la palabra que nos corta toda retirada y nos impulsa a seguirle. Así se produce la conversión. De otra manera, solo seríamos intelectualmente convencidos, pero ahora nosotros somos completamente convertidos. Es decir, que el conocimiento espiritual llega a través de la fe y también a través del llamamiento.
esto que explica el libro, ¿sí? Donde el llamamiento es algo donde estamos imposibilitados a no seguir, porque es tan fuerte, tan potente y es espiritual, que nos es imposible no seguir ese llamado, ¿sí? Y hay vastos ejemplos también en el libro escritos, vamos a leer algunos, no pases todavía. En Mateo 4:20 dice, y ellos, después en su casa pueden leerlo también, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, estaban haciendo una cosa y agarraron camino. Después en Mateo 4:22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En Mateo 9:9 dice, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Sí, ese llamamiento que no podían oponerse, porque era un llamamiento espiritual, ¿sí? Un llamado en ese momento, de lo que estamos leyendo, es un llamamiento quizás verbal, lo vieron físicamente Jesús, pero nosotros lo hemos experimentado también. Yo me acuerdo que yo habré tenido 13, 14 años, sinceramente no entendía todavía muy bien, no había asumido bien esto del cristianismo. Yo de bebé estoy en la iglesia, íbamos a la iglesia, quisiésemos o no, así era antes. Entonces, y me acuerdo el día que yo acepté a Cristo, no me acuerdo la fecha exacta, pero tenía entre 13 y 14 años. Y me acuerdo que no sé ni qué decía el pastor adelante, no me acuerdo, pero yo sentí una cosa que era como que quería salir, que hagan el llamamiento ya, yo quiero pasar ya. Era ese llamamiento espiritual, ese deseo de querer seguir el llamado, ¿no? Después obviamente uno tiene, ¿no?, sus altibajos, pero bueno, gracias a la misericordia de Dios, aquí está. Amén. Muy bien, entonces podemos decir que la conversión no es un fruto de un razonamiento humano, sino de un llamado que corta toda posibilidad de retirada, como decía también el libro. Es un impacto directo al espíritu, ¿no? Entonces, también el libro dice que no hubo tiempo para meditar, no hubo tiempo para hacer evaluaciones, fueron impactados en su espíritu, esto que habíamos leído, y simultáneamente subió de sus corazones aquel llamamiento que les hizo conscientes de tomar la decisión de seguir a aquel hombre que en adelante sería su maestro y su señor, ¿sí? Esto que le dije, y él los llamó y dejaron la barca y se fueron. Él le dijo, seguime, y se fueron, ¿sí? Un llamamiento letal, digamos, o sea, transformador inmediato, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho hace un ratito también, que este llamamiento es espiritual, porque de lo contrario solo estuviésemos, como decíamos, intelectualmente convencidos. O sea, yo estoy convencido que Dios existe, que tiene poder, pero nosotros en realidad estamos o somos completamente convertidos a Él, ¿no? Creemos plenamente en que Él, como orábamos hace un ratito, Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas, ¿sí? Con otros y con nosotros. Muy bien, ya terminé, pero corrí. Vamos a ver la última parte, que es el conocimiento. Bueno, esto me lo salté, pero bueno, ya lo dijimos. El conocimiento intelectual. Esto es importante que lo pensemos, porque bien lo deja escrito en el libro Papi, porque habla de que si bien el llamamiento impacta primero el espíritu, ¿sí?, y el llamado que hemos hablado es transformador, la parte del intelecto es necesaria. Es decir, que es necesaria, pero tiene que estar subordinada al espíritu, ¿sí? Entonces, dice el libro, esta mente de Cristo, que gracias a la fe en Él poseemos, pertenece al hombre espiritual que somos, cuyos pensamientos y evaluaciones intelectuales son diferentes de las del hombre racional inconverso. Por ello, necesitamos creer en este conocimiento intelectual a fin de poder ingerir alimento sólido. Vamos a leer 1 Corintios 2:14 y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que mencionamos hace un momento. Es decir, el hombre natural, si bien necesitamos tener el intelecto para lograr manejar también este llamado, ¿sí? Porque nosotros, si bien recibimos un llamado del Señor, hay una parte del intelecto donde tiene que accionar sobre, ¿sí?, nuestro cuerpo natural. Por ejemplo, nuestro llamado, dentro de todo nuestro llamado, es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a quedarnos con la primera parte, no dejar de congregarnos. Entonces,
Nuestra parte del intelecto como hombres racionales, o personas racionales, humanos racionales, es decir, bueno, el domingo tengo que ir a la iglesia, ¿sí? No estás quizás en un ámbito espiritualizándolo, pero sabes que tu parte del intelecto te invita. ¿Por qué? Porque sabes que tenés que ir, porque tu parte espiritual ya ha sido infantil. Pero hay una parte racional que es necesaria dentro de todo lo que nosotros hacemos. Y él da un ejemplo, dice: cuando yo era joven, trabajé en teatro, fui actor, aprendí que necesitaba para actuar la inspiración, el espíritu. Pero también aprendí que necesitaba conocer el libreto. Cuando actuaba llevado por la inspiración, no me sabía el texto. Mi actuación no era fiel. Y cuando me sabía el texto, pero no había inspiración, era un desastre. Entonces dice, el éxito solo estaba cuando las dos cosas andaban juntas, ¿sí? Entonces, nosotros, si bien hemos recibido este llamado, ¿sí?, si bien hemos sido impactados en nuestro espíritu, también debemos entender que nuestro intelecto también es necesario para el funcionamiento de este plan que el Señor tiene para nosotros. Y hay una parte de orden y conciencia que también está reflejada en la palabra, que dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Si me acuerdo yo que ahora, claro, no voy a decir nombre ni nada, pero yo en mi vida cristiana, claro, he vivido varios episodios donde uno va a retiros, a cosas, ¿no? Y parece que hay un poco de descontrol, como que el espíritu se descontroló, ¿no? Y que todos hacemos un montón de cosas y que no se puede ni parar ni esto ni lo otro, no hay ni tiempo, no hay ni... Pero la palabra habla otra cosa. Habla otra cosa. Que podemos hacerlo de una manera ordenada. O sea, es decir, no podemos dejar que, no debemos permitirnos que nos despeguemos del intelecto, ¿no? Yo hablo en lengua, voy, salgo acá, o sigo hablando en lengua, voy a parar el colectivo, sigo hablando en lengua no digo que sea malo, pero se entiende el punto. Es decir, hay momentos donde nosotros podemos tener un tiempo como acá. No dice Monse, ahora sube acá, ven acá Monse y vamos a cantar toda la noche. Y nosotros decimos, un hambre vamos a tener toda la noche. Hay una parte del intelecto que está supeditada al espíritu, ¿sí? Entonces, si bien las dos cosas son necesarias porque nosotros no somos divididos, ¿sí? Somos cuerpo, alma y espíritu. Es decir, no hay manera que tampoco seamos divididos en esto. Entonces, la conclusión de esta parte del estudio es que el verdadero conocimiento de Dios se compone de estos dos elementos inseparables, que es el espiritual y el intelectual, ¿sí? Y debemos empezar por el espíritu, pero también crecer en comprensión y conocimiento de la palabra de Dios, esa profundización de conocer al Señor, pero siempre bajo el señorío de Cristo y del Espíritu Santo, ¿sí? Yo creo que el hecho de poder ver esto con tanta claridad, quizás después de bastantes años, uno entiende que el Señor siempre ha querido hacer las cosas de una manera ordenada en nuestras vidas. Pero nosotros, a través de la manera en que vivimos, voy a hablar por mí, de la manera en que vivo, todo al revés, o mucho de una cosa y muy poco de otra, o mucho de una cosa y muy poco de otra. El Señor, con esto que estamos estudiando, con todo lo que hemos visto, con toda la revelación de su palabra, lo que queda demostrado es que Dios sigue siendo el mismo y se ve reflejado su intención y su plan para nosotros en la palabra. Lo que sucede es que nosotros muchas veces, quizás, con esta parte de estudio, podemos ver que quizás le pongo mucho intelecto a algo que es espiritual. Entonces, en ese desbalance de intelecto sobre lo espiritual, es que quizás yo me frustro o pienso mal o hago mal, creyendo hacer bien, hago mal, y en realidad estoy en el dintel, estoy ahí en el conocimiento inmediato, no profundicé, no conocí, no aprendí, no me dejé llenar y no caminé y me quedé en la puerta. Yo cuando estudiaba esto, para poder darlo, me pesaba mi corazón, por eso digo, Señor, quizás muchos años he estado equivocado, quizás muchos años he hecho las cosas como creo que son, quizás
Una vez se agarra de un par de versículos y vas caminando sobre eso, ¿no? O quizás muchas veces uno entiende que todo lo que hace lo hace bien, pero cuando te acercas a la palabra, te acercas a esa profundización de conocer a Cristo, te das dando cuenta que quizás el Señor quiere otra cosa para vos, pero principalmente lo que quiere es que le conozcas. ¿Qué es lo que leíamos? Lo primero que leíamos era que lo importante aquí es conocerlo a Él. Más allá de todo lo otro que podemos hacer, lo importante aquí es conocer a Cristo. Conocer después su voluntad, su plan, todo lo que Él tenga para nosotros, ¿sí? Y quizás cuando estudiamos esto y podemos recordarlo, pensamos en ese momento, como yo les comentaba ahora, cuando conocimos a Cristo, ese momento no tan impactante para nuestras vidas, y lo que sentíamos en ese momento. Y yo quizás, si me pongo a hacer un recuento a nivel personal, digo, Señor, ¿hace cuánto quizás no siento lo que sentí ese día que tengo? ¿No? Y hoy el Señor, bueno, a través de este estudio también nos hace un llamado, ¿sí? A que podamos acercarnos a Él, ¿sí? Que no solo estemos convencidos intelectualmente, sino que estemos totalmente convertidos a Él. Así que vamos ahora